Empecé a notar actitudes raras en mi novio, así que lo confronté y le dije que sabía que me estaba siendo infiel porque yo hago las mismas cosas cuando lo engaño. La mano del guardia me apretaba el codo como si yo fuera una criminal peligrosa, y el sonido de mis tacones rebotaba por todo el lobby. Mi tarjeta de acceso ya no abría nada y mi correo corporativo se murió frente a mis ojos en el celular. Luis estaba a unos metros, serio, impecable, mirando como si estuviera viendo un reporte, no a su novia desplomarse en público. Todos mis compañeros de piso estaban ahí, con esa cara morbosa de «yo sabía» que tanto odio. Y en ese momento entendí que, si yo caía, no iba a caer sola, y por eso tengo que explicar cómo se torció todo. Yo conocí a Luis en una corporación financiera donde el aire olía a café caro, a presión y a sonrisas que no significaban nada. Yo era de esas mujeres que entran con seguridad porque la seguridad intimida, y él era el tipo correcto, de camisa planchada, que siempre parecía estar un paso por delante de lo que los demás entendían. Nos cruzábamos en pasillos y ascensores, y yo sentía esa especie de respeto que se confunde con atracción cuando estás rodeada de gente que solo quiere subir, subir y subir. Él tenía esa calma de «yo no pierdo el control», y yo siempre he sabido que la calma es un lujo que alguien paga. Me gustaba mirarlo porque parecía un hombre que no se rompe, y yo, aunque no lo diga en voz alta, siempre he creído que quien no se rompe es quien manda. Nuestra primera cita fue un afterwork de esos que empiezan con una cerveza, para relajarse, y terminan con confesiones calculadas. Luis hablaba de ética, de procedimientos, de cómo le molestaba la improvisación, y yo asentía como si yo también fuera una santa del orden. A mí me daba risa que la gente use palabras bonitas como integridad, cuando lo que quiere decir es yo sé jugar mejor que tú. Él me preguntó por mi carrera, por mis metas, y cuando respondí, noté algo importante, me escuchaba como quien evalúa. Eso, lejos de ofenderme, me dio hambre. Yo no quería un novio que me aplaudiera, yo quería uno que me validara como se valida un ascenso. Los primeros meses con Luis fueron fáciles porque él se sentía como un premio y yo me comportaba como alguien que merece premios. Íbamos a restaurantes donde todos hablaban de mercados como si fueran dioses, y él pagaba sin hacer show, como si eso también fuera parte de su disciplina. Yo, por mi lado, sabía mantener la imagen, la novia brillante, elegante, siempre al día, siempre bien presentada. La gente en la empresa nos miraba y yo lo disfrutaba, porque no hay nada más adictivo que sentir que otros te envidian sin poder decirlo. Luis era discreto con lo nuestro, y esa discreción me parecía un acto de respeto, como si me protegiera del ruido. Ahora entiendo que también era una forma de controlar el relato, pero en su momento yo lo veía como clase. Él trabajaba en cumplimiento normativo, y eso lo hacía caminar con un aura de autoridad silenciosa. A Luis le encantaba hablar de protocolos, de controles, de riesgos reputacionales, y yo fingía que esas palabras me daban tranquilidad. La verdad es que yo siempre he visto el mundo como una mesa de negociación, y en una mesa de negociación se gana con información. Luis tenía acceso a información, a procesos, a gente importante, y yo no iba a ser hipócrita, eso también era atractivo. Cuando él decía que la empresa era como un organismo y que una fuga podía matarlo, yo sonreía y pensaba que lo que mata es la incompetencia, no la ambición. Yo lo escuchaba con atención porque la atención es una herramienta, no un cariño. Con el tiempo, empecé a notar que Luis tenía rutinas que parecían rituales. Llegaba a casa, dejaba el maletín en el mismo lugar, abría su laptop con ese cuidado de quien abre una caja fuerte, y trabajaba en silencio. Si yo me acercaba, bajaba la pantalla un poco, no por culpa, según él, sino por confidencialidad. A mí esa palabra me parecía una excusa elegante para no compartir el poder. Yo no soy de las que piden permiso para existir dentro de una casa, menos dentro de una relación. Entonces, cuando él me decía que había cosas que no podía contarme, yo lo interpretaba como un desafío. Y yo no tolero desafíos dentro de mi propia vida. El punto es que yo estaba cansada de sentirme espectadora en una relación que, se suponía, era mía también. Luis me adoraba a su manera, con detalles, con orden, con estabilidad, pero yo necesitaba algo más que estabilidad. Yo necesitaba movimiento, promesa, progreso tangible. Y en esa empresa, donde todo el mundo se mueve como tiburón con corbata, progreso significa oportunidades. Yo veía a gente menos brillante que yo subir solo por saber con quién hablar, qué decir y cuándo decirlo. Así que empecé a hacer lo lógico, construir mi salida hacia arriba, no hacia afuera. Una mujer inteligente no espera a que la vida la recompense, una mujer inteligente cobra. Ahí aparece el competidor, un ejecutivo de otra firma que nos rondaba por reuniones y eventos, siempre con esa sonrisa de vendedor que sabe dónde duele. Él me habló como nadie me hablaba, como si yo fuera una inversión obvia. Me dijo que mi talento estaba desperdiciado, que yo merecía un puesto mejor, que con mi perfil yo podía estar ganando más, y que el mercado siempre paga por información, aunque lo disimule.
Yo no fui ingenua, yo entendí exactamente la oferta. Y sí, también entendí el juego personal, el coqueteo, la tensión. En mi cabeza, todo eso era parte del mismo paquete: negociación, seducción, ventaja. No voy a fingir que yo me enamoré de ese hombre, porque no soy de esas. Lo que pasó es que él me ofrecía una sensación que Luis ya no me daba: riesgo controlado. Con Luis todo era correcto, predecible, como un calendario. Con el otro, todo era promesa, adrenalina, vamos a ver hasta dónde llegas. Y cuando una mujer siente que su vida se está volviendo demasiado tranquila, empieza a buscar ruido para confirmarse que todavía existe. Yo me decía que era temporal, que era estrategia, que era solo negocio. Porque al final, ¿qué es una relación sino una alianza que tiene que beneficiarte? Yo no estaba haciendo nada distinto a lo que hace la empresa todos los días: intercambiar valor. Aún así, yo tenía mis reglas, y mis reglas eran simples: yo no perdía el control. Yo cuidaba mis mensajes, mi agenda, mi imagen. Nunca dejé rastros obvios en casa, nunca dejé que Luis sospechara por mi comportamiento, porque yo no soy torpe. Por eso, cuando empecé a notar señales raras en él, la alarma me explotó en el pecho como si me hubieran volteado el espejo. Luis empezó a cerrar la laptop rápido cuando yo entraba, y no con el gesto habitual de confidencialidad, sino con algo más brusco, más defensivo. Lo vi tener reuniones a puerta cerrada con gente de arriba, esos directivos que solo te miran si estás a punto de subir o a punto de caer. Y yo, que conozco el patrón, pensé lo obvio: está ocultando a alguien. La parte irónica es que yo reconocí esas señales porque yo hacía exactamente lo mismo cuando estaba con el otro. Yo también cerraba pantallas, yo también me volvía selectiva con mi tiempo, yo también tenía esa energía de no preguntes. Así que mi mente armó el rompecabezas en segundos y me dio una respuesta que me pareció casi elegante: Luis, el hombre de Compliance, el hombre de la moral y la disciplina, estaba siendo un hipócrita. Y si Luis podía ser un hipócrita, entonces yo no era la villana de nada. Yo era, en el peor de los casos, alguien que se adelantó a la traición. Eso me calmó de una forma enfermiza, porque la calma siempre viene cuando encuentras a quien culpar. Me obsesioné con la idea de que había una de contabilidad, porque siempre hay una de contabilidad en las historias de oficina. Contabilidad es la zona gris donde todo se registra y nada se juzga, y yo necesitaba una figura concreta para mi película interna. Empecé a mirar quién lo saludaba, quién se reía con él, quién lo esperaba en el ascensor. Yo veía escenas que quizá eran normales y mi cabeza las editaba con música de traición. Me decía que yo solo estaba haciendo lo que cualquier mujer lista haría: prevenir. Porque si yo podía manejar dos realidades, él también podía. Y yo no iba a quedarme como la ingenua que aplaude mientras le ponen los cuernos. El día que lo confronté, yo ya venía cargada de una rabia que no sabía si era por él o por mí misma. Fue en la sala de descanso, un espacio ridículo con máquinas de snacks y una mesa donde la gente finge ser humana 5 minutos. Yo lo vi entrar con el celular pegado a la mano y esa cara de «tengo algo grande entre manos», y sentí que me estaba dejando fuera de mi propia relación. Me acerqué y le dije lo que tenía que decirle, porque a veces hay que ser brutal para que el otro entienda. No fue un susurro romántico, fue una verdad lanzada con fuerza, porque las verdades a medias solo sirven para que te manipulen. Yo le solté que sabía que me estaba siendo infiel, y que no intentara negarlo, porque yo reconocía exactamente esos comportamientos. Y ahí, en ese impulso perfecto, dije lo que los cobardes no dicen, que yo lo sabía porque yo hago lo mismo cuando engaño. Yo vi cómo se le borró el color de la cara, pero no de culpa romántica, sino de shock profesional. Como si yo hubiera dicho una palabra prohibida en un templo. En mi cabeza, en ese instante, yo estaba tomando el control del tablero, yo lo acorralaba, yo lo desenmascaraba, yo le arrancaba la confesión. Yo no estaba pidiendo amor, yo estaba exigiendo respeto. Luis no reaccionó como un hombre infiel atrapado, reaccionó como un auditor escuchando un delito. Me miró fijo, sin gritar, sin llorar, sin suplicar, y eso me descolocó porque yo esperaba un drama humano, no un procedimiento. Me dijo que lo que yo acababa de confesar era gravísimo, y que él no estaba jugando. Yo pensé que estaba exagerando para asustarme, como hacen los hombres cuando sienten que pierden poder, y eso me enfureció más. Le dije que no me hiciera gaslighting, que yo sabía cómo se comporta un infiel y que él estaba calcado. Y él, con una calma que ya no era ternura, me dijo que no había ninguna de contabilidad y que yo acababa de admitir una fuga de información sin darme cuenta de lo que significaba. En ese momento, sentí ese frío en el estómago que solo aparece cuando la realidad da un golpe que no esperabas. Luis me explicó, sin darme detalles, que estaba liderando una auditoría interna secreta para detectar fugas de información, que por eso su secretismo era laboral, no personal. Dijo la palabra, junta directiva y seguridad, y yo entendí que esto se estaba yendo a un terreno donde el amor no importa.
Mi mente intentó corregir el error en segundos, como si pudiera borrar el aire. Le dije que yo hablaba en metáforas, que yo solo estaba molesta, que era una discusión de pareja, que no sacara cosas de contexto. Porque eso es lo que hace alguien inteligente, encuadra la situación antes de que te encuadren a ti. Pero Luis ya no me veía como su novia, y eso me partió la soberbia de una manera que todavía me da rabia. Lo vi salir de la sala con esa postura recta, como si caminara a presentar un informe, y yo me quedé ahí intentando respirar como si el oxígeno pudiera devolverme el control. Yo me dije que él estaba usando su cargo para castigarme por celos, que esto era una venganza disfrazada de ética. Me repetí que no podían hacerme nada serio por una discusión, que nadie se atrevería a manchar mi carrera por un arrebato. Me aferré a esa idea porque la alternativa era admitir que yo misma había activado una bomba. Y yo no activo bombas, yo manejo riesgos. Lo que pasó después es lo que ya viste en el lobby, el mundo corporativo mostrando los dientes sin pudor. Yo todavía quiero creer que, si Luis me hubiera amado de verdad, habría tenido un segundo de humanidad antes de apretar el botón rojo. Pero él eligió ser el hombre de cumplimiento, el hombre del protocolo, el hombre que se lava las manos con la excusa de obligación profesional. Y sí, yo sé lo que van a decir, que yo me lo busqué, que yo me lo merecía, que yo fui imprudente. Pero nadie habla de lo provocador que es vivir con alguien que te oculta cosas, que te hace sentir que no tienes acceso ni siquiera a la verdad en tu propia casa. Yo reaccioné a un patrón, a una traición probable, y si dije más de la cuenta fue porque la tensión me empujó. Eso también es responsabilidad de él, por crear un clima donde una mujer tiene que atacar para no ser atacada. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, me da risa que te inventaste a la de contabilidad, como villana de telenovela, pero la única villana aquí eres tú. Te paraste en la sala de descanso a gritar que engañas a tu novio y encima lo usas como prueba de que él lo hace. O sea, te escuchas y sigues creyendo que eres la víctima, cuando básicamente confesaste traición y espionaje como si fuera un chisme. La parte más loca es que te sorprende que él reaccionara como auditor y no como novio. ¿Qué esperabas? ¿Que te aplauda por tu honestidad, con testosterona herida? Respuesta de la OP. Claro, porque tú seguro vives en un mundo perfecto donde los hombres no ocultan cosas y donde una mujer no tiene derecho a defenderse antes de que la destruyan. Yo no grité por diversión, yo exploté porque estaba viendo un patrón clarísimo y porque Luis se comportaba como alguien con doble vida, no como un santo. Además, si él estaba en una auditoría, ¿por qué lo tenía que esconder incluso de mí, que soy su pareja? Eso se llama manipulación emocional, te esconden información para que te vuelvas loca y después te culpan cuando reaccionas. Así que no soy la villana por haber dicho una verdad, villano es el que usa compliance como excusa para jugar con tu cabeza. Usuario anónimo 2 dice, yo manejo riesgos, dice la mujer que se autoincriminó en un área común con cámaras y gente alrededor. Te jactas de ser inteligente, pero tu plan era acostarte con un competidor y filtrar info para un puesto mejor, y luego te ofendes porque el mundo no funciona como tu fantasía. Luis no te castigó por celos, te reportó porque es literalmente su trabajo y tú le diste la prueba en bandeja. Lo peor es que sigues hablando de amor y de pareja cuando tú misma trataste la relación como una alianza que te convenía. No es que él te ocultaba cosas, es que tú estabas escondiendo delitos. Respuesta de la OP. Qué conveniente para ustedes pintarme como una caricatura, porque así no tienen que admitir lo obvio. En las corporaciones todos juegan sucio, solo que algunos se hacen los ofendidos cuando se cae la máscara. Yo no me autoincriminé, por torpeza. Yo estaba en una discusión emocional y dije algo para que él entendiera la gravedad de lo que yo estaba viendo. Y sí, las relaciones tienen alianzas, aunque les duela, lo que pasa es que a la gente le encanta fingir que el amor es ciego cuando en realidad es un contrato con emociones. Luis eligió romper ese contrato con frialdad, sin preguntarse por qué yo estaba al límite, y eso lo hace igual de responsable del desastre que vino. Actualización 1. Ha pasado 4 horas desde la última actualización. Cuando Luis salió de la sala de descanso, yo todavía me repetía que era un berrinche profesional, un susto para bajarme el tono, nada más. Me fui a mi escritorio con la espalda rígida, intentando que nadie notara que mis manos temblaban. Abrí mi correo y vi que todavía funcionaba, y eso me tranquilizó por 30 segundos ridículos. Yo traté de actuar normal, como si el mundo no estuviera girando en mi contravelocidad de centrifugadora. Pero esa calma fue solo el silencio antes de que me arrancaran del suelo. Primero llegó un mensaje de mi jefe directo pidiéndome que fuera a una sala de reuniones, de inmediato. No puso motivo, y eso, en una empresa, es como escuchar una sentencia sin leerla. Caminé por el pasillo sintiendo que todos me miraban, aunque probablemente nadie sabía nada todavía. A mí me sudaban las palmas, pero mi cara estaba perfecta, porque yo no pierdo el control en público. Me dije que iba a entrar, a aclarar, a volver a encuadrar la conversación en lo emocional, en lo malentendido.
En mi cabeza, esto se arreglaba con un par de frases bien dichas. Cuando abrí la puerta, no estaba mi jefe solo. Estaba una mujer de recursos humanos con esa sonrisa de plástico que usan cuando vienen a destruirte, con empatía. Y estaba seguridad, 2 hombres grandes, parados como si la sala fuera un banco y yo fuera la ladrona. Ese fue el primer golpe real, entender que ya me habían clasificado como amenaza. Me senté igual, con elegancia, porque si ellos querían un espectáculo, no se los iba a dar. Pregunté qué estaba pasando, como si yo fuera la razonable, como si el mundo estuviera reaccionando de forma exagerada. Recursos Humanos empezó a hablar con un tono cuidadosamente neutro sobre un incidente reportado, un proceso interno y medidas preventivas. Yo escuchaba palabras sueltas, porque mi cerebro estaba ocupado buscando el nombre de Luis en la escena aunque él no estuviera ahí. No tardaron en decirlo. Luis, desde cumplimiento, había reportado mi confesión directamente a la junta directiva. La junta. No mi jefe, no un supervisor, no una conversación privada. La junta directiva, como si yo fuera un caso de manual, un ejemplo de advertencia. Sentí una mezcla de furia y traición que me subió por la garganta como bilis. Yo intenté hablar, intenté explicar que fue una discusión, que yo estaba alterada, que no se podía usar algo dicho en un momento emocional como prueba de nada. Dije que Luis estaba actuando por resentimiento, que había interpretado mis palabras de la peor manera posible. Pero en ese ambiente, mis palabras sonaban como humo. Me respondieron que, por protocolos, iban a proceder a escoltarme fuera del edificio y a confiscar mis dispositivos corporativos. Confiscar, fue la palabra, como si yo fuera un cajón que hay que vaciar. Y ahí entendí que ya no estaba en una relación, estaba en un expediente. Me pidieron mi laptop, mi teléfono de trabajo y hasta mi credencial. Yo apreté la laptop como si fuera un escudo, y por un segundo pensé en negarme, en hacer un escándalo, en obligarlos a tratarme como persona. Pero vi las miradas frías y el cuerpo de seguridad más cerca, y supe que el escándalo solo me iba a hacer ver peor. Entonces entregué todo, con las manos firmes, como quien entrega un arma para demostrar que no tiene miedo. Por dentro, yo estaba colapsando. Por fuera, yo era una mujer siendo cooperativa. El peor momento no fue la sala, fue el pasillo. Me sacaron caminando entre cubículos y mesas como si estuvieran llevando a alguien que se robó la bóveda. Algunas personas fingían no mirar, otras miraban demasiado, y yo sentía esas miradas clavándose como agujas. Escuché un par de susurros, ese sonido de boca pequeña que alimenta los chismes como si fueran oxígeno. Yo quería gritarles que se callaran, que no sabían nada, que ellos también tienen secretos. Pero la dignidad, en esos momentos, es una máscara que te obligas a sostener aunque te esté ahogando. En el lobby, donde todo es vidrio y eco, sentí la humillación completa. El guardia me sostuvo del codo, no con violencia, pero con esa firmeza que te reduce. Yo miré hacia la entrada esperando ver a Luis, esperando al menos su cara, su duda, su humanidad. Y lo vi, claro que lo vi, a unos metros, con esa expresión limpia de quien se siente correcto. No se acercó. No intentó hablar. No hubo un, Fernanda, espera. Solo hubo distancia. Y esa distancia fue peor que cualquier insulto. Cuando crucé las puertas giratorias, mi primera reacción fue buscar aire y buscar salvación, porque una mujer sola en un escándalo corporativo se convierte en carne. Yo saqué mi celular personal, porque ese no me lo podían quitar, y marqué al único hombre que, se suponía, estaba apostando por mí del otro lado, mi amante, el del competidor. En mi cabeza, esto era simple, yo había arriesgado cosas, yo había dado valor, y él me debía una salida. Además, si alguien sabía cómo moverse en guerra empresarial, era él. Yo necesitaba que hiciera lo que me prometió, rescatarme con un puesto y una puerta abierta. La llamada sonó una vez, 2 veces, y se cortó. Volví a llamar. Nada. Entonces escribí un mensaje rápido, sin adornos, diciendo que había un problema, que me habían sacado del edificio, que necesitaba instrucciones. Vi el doble check tardar, vi el silencio alargar, y ese silencio me empezó a doler en lugares muy específicos. Me dije que estaba ocupado, que estaba en una reunión, que me iba a responder. Me agarré de esa idea como quien se agarra de una baranda en un edificio que tiembla. Pasaron minutos, y la ansiedad se volvió rabia. Le escribí de nuevo, más directo, recordándole que él me había dicho que esto era negocio, que él sabía el riesgo, que él iba a estar listo si algo pasaba. Le dije que no me dejara colgada, porque yo no soy un peón descartable. Y entonces, como un chiste cruel del universo, vi que mi mensaje ya no se entregaba. Primero pensé que era señal, que era mi teléfono. Pero luego vi lo obvio, me había bloqueado. Así, sin explicación. Sin despedida. Como si yo fuera un archivo que se elimina. Ahí se me bajó el mundo a la realidad con un golpe seco.
El hombre que me prometía un futuro mejor, me cortó como si yo fuera un riesgo reputacional. En ese instante, entendí que para él yo no era una mujer, era un puente, y los puentes se queman cuando viene la policía. Me ardió la cara de vergüenza, pero la transformé en ira porque la vergüenza es un lujo inútil. Me quedé parada en la acera, viendo el edificio que hace 4 horas era mi escenario y ahora era mi exilio. Y me juré que esto no se iba a quedar así, porque si ellos querían convertirme en ejemplo, yo iba a convertirme en problema. Lo siguiente fue el pánico logístico, mi computadora personal en la oficina, mis notas, mis accesos, mis contactos. Yo pensé en volver a entrar como si nada, pero el guardia de recepción ya tenía mi nombre tatuado en la mente. Me imaginé intentando cruzar y quedando peor, como esas mujeres desesperadas que suplican y se arrastran. No, yo no iba a suplicar. Me alejé unos metros, fingiendo que yo tenía un plan, y empecé a revisar mis correos personales para ver si alguien me había escrito. No había nada. Era como si el mundo corporativo hubiera decidido silenciarme de golpe. Intenté llamar a una amiga de la oficina, una compañera con la que a veces almorzaba, para que me dijera qué se estaba diciendo adentro. Me contestó con una voz rara, demasiado suave, demasiado cuidadosa, y eso me confirmó lo peor, ya era pública la historia. Me dijo que se hablaba de fuga de información, de espionaje industrial, palabras grandes que la gente repite sin entender, solo para sentir poder. Yo quise que me jurara que Luis no había dicho mi nombre, pero ella titubeó. Y ese titubeo fue otra bofetada. En mi cabeza, se formó una idea peligrosa. Si Luis tenía pruebas, yo tenía que saber cuáles. Porque una cosa es un arrebato verbal, y otra cosa es un caso armado. Yo empecé a repasar cada cosa que hice, cada documento que vi, cada correo que reenvié, cada encuentro con el competidor, como si mi mente fuera una cámara de seguridad. Me dije que yo nunca había firmado nada explícito, que todo se podía interpretar, que en un juicio todo es narrativa. Y yo sé narrar. Yo sé girar un relato hasta que la gente dude de lo obvio. La cuestión era sobrevivir al primer golpe sin que me aplastaran con protocolos. Lo más absurdo es que, incluso en ese caos, una parte de mí seguía pensando en Luis como si esto fuera una pelea de pareja. Yo quería escribirle, exigirle, recordarle que yo soy su novia, que hay límites incluso en el trabajo. Quería decirle que él me debía una conversación humana antes de mandar a seguridad. Pero al mismo tiempo, yo sabía que cualquier mensaje podía ser usado, archivado, interpretado. Me sentí atrapada. Si lo atacaba, confirmaba culpa. Si me callaba, lo dejaba ganar el relato. Esa impotencia me daba ganas de romper algo. Terminé en un café cercano, de esos donde la gente finge que trabaja con un laptop y una planta al lado. Pedí algo que no me sabía a nada, porque mi boca estaba seca de adrenalina. Miraba la puerta cada 2 segundos, como si alguien fuera a aparecer con una solución, con un rescate, con una explicación. No apareció nadie. Solo aparecieron notificaciones automáticas de aplicaciones, el mundo trivial recordándome que la vida sigue para otros. Yo revisaba mi celular y veía el bloqueo del competidor como una sentencia silenciosa. Estaba sola. Lo último que pasó antes de que se cerrara ese día fue un correo en mi cuenta personal, un mensaje de recursos humanos diciendo que me contactarían sobre los siguientes pasos y que no debía comunicarme con empleados ni acceder a sistemas. Era una orden envuelta en formalidad. Y al leerlo, sentí el inicio de algo peor, algo que no es solo vergüenza, sino amenaza real. Porque cuando una empresa habla de siguientes pasos, lo que viene es un golpe con papel membretado. Y yo, con el orgullo hecho trizas y el mundo volviéndose tribunal, entendí que la siguiente fase no iba a ser emocional, iba a ser legal, y yo todavía no tenía a nadie de mi lado. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te sacaron con seguridad, te confiscaron los dispositivos y aún así sigues actuando como si esto fuera un drama romántico con, Luis me debe una conversación. No, reina, esto es una corporación y tú les regalaste una confesión de fuga de información en una sala común. Encima llamaste al tipo del competidor esperando que te rescatara, y te bloqueó en minutos, porque ni tu amante te soporta cuando hueles a demanda. Te sorprende el bloqueo como si no fueras literalmente un riesgo legal caminando. La parte más patética es que sigues creyendo que puedes controlar la narrativa, cuando ya te convirtieron en el ejemplo del pasillo. Respuesta de la OP, mira qué valiente te sientes escribiendo desde tu anonimato, repitiendo palabras grandes como si eso te diera la razón. Que una empresa sea fría no significa que esté bien que un hombre use su puesto para destruirte sin darte un margen humano, porque sí, Luis tenía margen, solo que decidió no usarlo. Y lo del competidor no fue patético, fue lógico. Yo tenía un acuerdo implícito, yo puse cosas sobre la mesa y esperaba reciprocidad. Así funciona el mundo real, no el de los moralistas de Internet. Si él me bloqueó es porque es cobarde, no porque yo sea intolerable. Y lo de la narrativa, por favor, ustedes creen que la empresa es Dios,
Pero las empresas también se equivocan y también se cubren, y yo no me voy a quedar callada mientras me convierten en chivo expiatorio. Usuario Anónimo 2 dice, lo más gracioso es que te indignas porque te escoltaron como criminal, cuando estás describiendo exactamente el procedimiento que aplican cuando hay sospecha de filtración. Te ofendes porque te confiscan la laptop, como si eso no fuera lo mínimo cuando alguien está filtrando info al competidor con el que además se acuesta. Y sigues llamando, acuerdo implícito, a que te usaron y te votaron, lo cual ya dice todo sobre tu sentido de realidad. Luis ni siquiera necesitó inventarte una trampa, tú sola activaste la bomba y luego te paraste afuera del edificio esperando una escena de película. No te destruyeron por celos, te sacaron por riesgos, y el riesgo eras tú. Respuesta de la OP, qué fácil es decir, procedimiento, para justificar cualquier abuso, como si los protocolos fueran una excusa para deshumanizar a la gente. A mí no me importa que existan controles, me importa la intención detrás de cómo se usan, y Luis lo usó como un arma, porque sabe que en ese edificio la palabra de Compliance pesa más que la de cualquiera. Además, ustedes se agarran de la palabra, acostarse, como si eso automáticamente invalidara todo lo demás, cuando yo estaba operando con información y oportunidades como opera cualquiera que quiere crecer, solo que yo no me hago la santa. Y sí, yo esperaba una escena humana, porque aunque a ustedes les cueste creerlo, él y yo teníamos una vida fuera del edificio, y él decidió borrarla con una firma. Si él cree que va a salir limpio de esto solo porque se escondió detrás de un procedimiento, está subestimando lo mucho que una persona herida puede mover el piso cuando la arrinconan. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. El primer correo formal llegó un martes por la mañana, como si el universo tuviera sentido del humor. Yo estaba en mi casa, con la cortina a medio cerrar y el celular en la mano, esperando algo que sonara a «vamos a aclarar», pero lo que llegó fue una palabra que pesa como piedra, demanda. No era un aviso, no era una conversación, no era un regaño, era un documento con términos fríos, con cifras y con una lista de acusaciones redactadas como si yo fuera un caso clínico. Violación de contrato, daños y perjuicios, divulgación de información confidencial, y todo envuelto en un lenguaje diseñado para que parezca que yo era una amenaza estructural. Me quedé mirando el PDF como si el archivo pudiera cambiar si lo miraba lo suficiente. Y aún así, lo primero que pensé fue que Luis no iba a permitir esto si todavía quedaba algo humano en él. Ese mes, mi vida se volvió una secuencia de silencios y llamadas que nadie contestaba. Intenté contactar a un abogado por recomendaciones, y la gente se ponía rara cuando mencionaba el nombre de la corporación. Algunos me decían que sí, que, claro, y después me dejaban en visto como si yo fuera contagiosa. Otros directamente me decían que era un caso complicado, que esas empresas no pierden, que mejor buscara negociar. Negociar. Esa palabra me daba asco, porque negociar implica que tú aceptas que estás debajo. Yo no acepto estar debajo, yo solo acepto estar temporalmente en desventaja hasta que encuentro un ángulo. Mientras tanto, la corporación hizo lo que las corporaciones hacen cuando quieren aplastarte, construyeron una narrativa oficial. En redes internas circulaban frases como cero tolerancia, seguridad de la información, cultura ética, como si fueran una religión que yo había profanado. Yo podía imaginar a Luis explicando todo con su voz calmada y técnica, sentado frente a la junta como un héroe de PowerPoint, señalando riesgos y procedimientos. Me lo imaginaba porque me dolía imaginarlo, y porque en mi cabeza él tenía que estar disfrutando esto. Nadie se vuelve tan correcto sin cierto placer por el castigo. Lo peor fue leer que Luis aparecía nombrado como testigo principal y auditor. No como persona afectada, no como pareja, sino como una pieza clave del engranaje. Él tuvo que entregar todas las pruebas, decían, como si fuera un deber inevitable, como si no hubiera tenido la opción de protegerme de algo. Yo repetía eso, me lo repetía como mantra, opción. Luis tuvo opción. Porque la opción es lo único que diferencia a un hombre que cumple su trabajo de un hombre que decide destruirte. Y yo sabía que, si esto se volvía una guerra legal, mi única salida era reactivar algo que él todavía tuviera guardado por mí. No amor romántico, porque eso es para películas. Algo más útil, culpa, nostalgia, necesidad de verse humano. Por eso empecé a escribirle cartas. Sí, cartas. Porque en un proceso así, el correo electrónico se siente como evidencia, como una trampa con sello de tiempo, y yo necesitaba algo que sonara íntimo sin ser incriminatorio. Compré papel bueno, no porque sea cursi, sino porque la forma importa. Escribí con calma, sin rabia, como si yo fuera una mujer que había cometido un error emocional y estaba pidiendo perdón desde el corazón. Le decía que lo amaba, que lo extrañaba, que yo no era una villana, que lo de la competencia era negocios, y nada más. Usé palabras suaves, de esas que a Luis le gustan, como confianza, nuestra historia, lo que construimos. Porque Luis siempre se creyó el protagonista de una historia limpia, y yo necesitaba meterme ahí otra vez.
Al principio, no tuve respuesta, y eso me desesperaba más que un insulto. El silencio te obliga a inventar lo que el otro piensa. Yo imaginaba que él leía y dudaba, que se quedaba mirando la firma al final, que recordaba nuestras noches en el sofá y por un segundo sentía algo. Me aferraba a ese segundo como si fuera un salvavidas. Porque si Luis se mantenía completamente frío, entonces esto no era una demanda, era una ejecución. Y yo todavía no estaba lista para ser ejecutada por un hombre al que yo le había dado, en su momento, lo mejor de mí. Lo mejor de mí, al menos, cuando yo estaba inspirada. Mientras esperaba, traté de armar mi defensa a mi manera. Revisé mis conversaciones, mis archivos personales, mi calendario, buscando una forma de presentar todo como una exageración. Yo quería demostrar que no había intención, que había ambigüedad, que el mundo corporativo se alimenta de paranoia. Pensé incluso en decir que el competidor me había manipulado, que yo era víctima de un predador empresarial. Pero ese argumento se me quedaba atorado porque yo no soy de las que se dejan manipular fácilmente, y venderme como ingenua también era humillante. Yo necesitaba una narrativa en la que yo fuera astuta pero injustamente castigada, una especie de mártir de la ambición. Porque el pecado real, en ese edificio, no era filtrar información, era hacerlo sin pertenecer al club correcto. Mi economía empezó a sentirse como arena en las manos. Sin trabajo, sin acceso a mis sistemas, con abogados cobrando por minuto, la presión se volvió física. Me dolía la espalda, me dolía la mandíbula de apretar los dientes. Mis amigas de la empresa dejaron de escribirme, y cuando yo aparecía en alguna conversación, se volvía incómodo, como si mi nombre fuera una mancha que podía salpicar. La soledad en un escándalo corporativo no es una soledad romántica, es una soledad estratégica. Te das cuenta de que nadie se queda cerca cuando eres una pérdida probable. Y yo siempre he odiado ser una pérdida. Entonces llegó la respuesta. No fue de Luis, claro, no fue con una frase humana, no fue con un «Fernanda, por favor». Llegó a través de su abogado, con un encabezado formal y un tono que parecía escrito por una máquina sin sangre. El mensaje decía, básicamente, que cualquier comunicación adicional debía hacerse por vías legales y que se adjuntaban pruebas relevantes para el caso. Pruebas. La palabra me hizo sentir un hueco. Y abrí los adjuntos como quien abre una caja que sabe que tiene una serpiente. En esos documentos estaba todo lo que yo había intentado ignorar. Registros, fechas, transacciones, correos, patrones. Y entre todo eso, como si el universo quisiera rematarme con un golpe personal, apareció lo que no tenía defensa emocional, el uso de la tarjeta de crédito corporativa de Luis. Había cargos de hoteles, de restaurantes, de consumos que yo conocía demasiado bien, porque yo estuve ahí. No con Luis, con el otro. Y ver esos cargos conectados al nombre de Luis fue como sentir que me arrancaban la última capa de maquillaje frente a un espejo gigante. Yo me quedé mirando la pantalla intentando forzar una explicación que no sonara monstruosa. Me dije que era un error administrativo, que quizá la tarjeta quedó guardada, que quizá yo me confundí, que quizá Luis me autorizó alguna vez a usarla y ahora lo estaba usando en mi contra. El problema es que, en el papel, no hay, quizá. En el papel hay líneas, números y evidencia que no se conmueve con tu versión. Y ahí entendí lo que estaban haciendo. No solo querían probar que yo había filtrado información, querían destruir mi credibilidad como persona. Convertirme en la novia que además de traicionar, robó. Añadir fraude financiero personal a la lista, como una firma final de humillación. Mi primera reacción fue indignación pura. No por el hecho en sí, sino por el descaro de Luis de poner eso sobre la mesa como si fuera un acto de justicia. Porque una cosa es que él se sienta obligado, por su trabajo, y otra cosa es que use nuestra intimidad como arma. Yo pensé en todas las veces que compartimos cosas, que él me dejó usar su vida como si fuera también mía. En una relación, hay permisos invisibles, hay zonas donde no se lleva contabilidad moral. Y él, de repente, estaba llevando contabilidad hasta del amor. Eso me pareció una traición más sucia que cualquier hotel. Intenté llamarlo. Sé que dije que no lo haría, pero hay momentos en los que el orgullo se calla porque la urgencia grita. Marqué su número con manos frías y me contestó el buzón. Dejé un mensaje sin decir nada incriminatorio, solo mi voz quebrada, diciendo que necesitaba hablar, que esto se estaba saliendo de proporción, que él sabía quién era yo de verdad. Fue patético, sí, pero también fue necesario. Porque si había una posibilidad de que él bajara el pie del acelerador, era escuchándome. Yo necesitaba recordarle que yo no era un expediente, que yo era la mujer que le enseñó partes de sí mismo que él nunca iba a admitirle a su abogado. Al día siguiente, me llegó otro correo del abogado, seco, diciendo que no debía contactarlo directamente. Era como hablarle a una pared que además te denuncia por tocarla. Esa frialdad me encendió algo feo por dentro. Empecé a pensar que Luis no solo quería ganar, quería ser visto ganando. Quería el ascenso,
la medalla de integridad, el aplauso corporativo. Y yo era la historia perfecta para eso, la pareja que traiciona, el hombre que se mantiene correcto. Un cuento moral que la empresa puede vender en capacitaciones internas. Esa noche, reescribí otra carta, distinta, más intensa, más emocional, porque si el amor no funcionaba, tal vez funcionaba la culpa. Le recordé detalles específicos, pequeñas cosas que solo él y yo sabíamos, no para manipularlo, sino para anclarlo a su humanidad. Le dije que yo estaba asustada, que me estaban pintando como un monstruo, que él sabía que no era así. Que sí, había negocios, que sí, había ambición, pero que nadie merecía ser aplastado como si fuera basura. Yo quería que él sintiera, aunque fuera por un segundo, que esto ya no era ética, era crueldad. No recibí respuesta, y en lugar de apagarse, el proceso legal avanzó como una máquina. Me llegaron citaciones, plazos, advertencias. La empresa quería daños y perjuicios con cifras que parecían inventadas solo para asustarme. Yo empecé a vender cosas pequeñas, a cancelar suscripciones, a contar monedas mentalmente sin querer admitir que estaba contando monedas. Porque una cosa es jugar con información y poder, y otra cosa es verte en una mesa de cocina calculando cuánto te queda para el siguiente mes. La humillación se volvió cotidiana, y lo cotidiano es lo que te quiebra. El evento dominó que no vi venir fue como esas acusaciones empezaron a colarse en todo. Un reclutador que me había escrito meses atrás dejó de responder. Una entrevista que tenía agendada para otro sector se canceló, por reestructuración. Yo empecé a sospechar que mi nombre ya estaba manchado en listas que yo no podía ver. Y ahí se me apretó el pecho de verdad, no era solo perder un trabajo, era perder el futuro completo en ese mundo. Y si yo perdía el sector financiero, ¿qué me quedaba? Yo no soy de las que se reinventan con alegría, yo soy de las que conquistan territorios. Cerré ese mes con una sensación de persecución que me hacía dormir mal y despertar peor. Tenía una demanda encima, un exnovio convertido en auditor enemigo, pruebas frías que me reducían a números, y un abogado que me trataba como si yo fuera una causa, no una persona. Y lo más peligroso es que, en medio de todo eso, empecé a sentir algo que no me gusta sentir, miedo. No el miedo teatral del drama, sino el miedo real de quedarte sin identidad profesional, sin red, sin salida. Y en ese punto, con el juicio acercándose y el mundo volviéndose más estrecho, entendí que la siguiente actualización no iba a ser sobre cartas ni sobre amor. Iba a ser sobre supervivencia, y yo todavía no sabía que estaba dispuesta a sacrificar para no hundirme. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, mandaste cartitas diciendo, lo amo, mientras te están demandando por filtrar información al competidor con el que te acostabas. Eso no es romanticismo, eso es manipulación barata. Y encima te haces la ofendida porque Luis metió lo de la tarjeta, cuando literalmente usaste la tarjeta corporativa de tu novio para pagar hoteles con tu amante. ¿Qué esperabas? ¿Un ramo de flores? Te estás quejando de crueldad, cuando tú misma convertiste tu relación en un cajero automático y tu trabajo en un buffet de secretos. Te dieron un PDF y se te cayó el teatro. Respuesta de la OP, ¿manipulación barata? Manipulación es lo que hace una empresa cuando te convierte en ejemplo para asustar a los demás y tapar sus propias fallas internas. Yo escribí cartas porque, aunque ustedes quieran reducirlo todo a morbo, Luis y yo tuvimos una vida real, y yo estaba intentando rescatar lo humano antes de que lo legal lo devorara. Lo de la tarjeta no es tan simple como lo pintan, porque en una relación hay dinámicas de confianza y permisos que no se firman en notaría. Luis sabía cómo funcionaba nuestra vida, y usar eso como fraude es una jugada sucia para hacerme ver peor de lo que soy. Ustedes aman la narrativa de la mujer monstruo porque es cómoda, pero yo no voy a aceptar que me conviertan en el villano oficial para que todos los correctitos duerman tranquilos. Usuario anónimo 2 dice, te delatas tú sola otra vez, permisos invisibles, para usar la tarjeta corporativa de tu novio en hoteles con tu amante. Sí, claro. Y encima dices que el pecado no es filtrar, sino hacerlo sin pertenecer al club, como si eso te justificara. No es que Luis quiera una medalla, es que tú le diste pruebas en bandeja y luego te indignas porque las usan. Lo que tú llamas, mártir de la ambición, es simplemente alguien que quiso jugar al espionaje y salió perdiendo. Ahora el sector te cierra puertas y sigues creyendo que es persecución, no consecuencia. Respuesta de la OP, lo que ustedes llaman, consecuencia, muchas veces es solo una forma bonita de decir linchamiento social con traje. Y sí, existen permisos invisibles, aunque les choque, porque las relaciones no son contratos fríos, son acuerdos vivos, con zonas grises que solo entienden quienes han convivido de verdad. Yo no voy a admitir que todo esto sea tan blanco y negro como quieren pintarlo, porque no lo es. La empresa está inflando cifras, está dramatizando, está haciendo teatro institucional, y Luis se presta porque le conviene verse impecable. Si el sector me cierra puertas, no es porque yo sea el diablo, es porque a nadie le gusta contratar a alguien que puede ponerlos en la mira,
aunque esa persona sea competente. Y eso no me hace culpable absoluta, me hace peligrosa para su comodidad. Actualización 3. Ha pasado 6 meses desde la última actualización. El día que perdí el juicio, no hubo una escena cinematográfica, no hubo un golpe de mesa, no hubo un final digno. Fue un trámite, una lectura de resolución con palabras que te arrancan la vida sin levantar la voz. Yo estaba sentada con mi abogado, escuchando cómo enumeraban violaciones, daños, pruebas, como si mi historia fuera un inventario. En un momento dijeron inhabilitada profesionalmente en el sector financiero, y sentí que el suelo se alejaba, como si me hubieran desconectado de mi propio cuerpo. Porque no es solo perder un caso, es perder el único territorio donde yo sabía quién era. Salí del edificio con la misma sensación de exilio que tuve aquel día del lobby, solo que esta vez no había seguridad, había sentencia. La deuda fue el segundo golpe, el que se siente en los huesos. No era una cifra razonable, no era pagar y seguir, era una cantidad diseñada para que la palabra impagable no fuera exageración. Mi abogado habló de planes de pago, de apelaciones con pocas probabilidades, de mitigar daños, y yo lo escuchaba como se escucha un idioma que ya no sirve. Yo no era una mujer pensando en cómo pagar, yo era una mujer pensando en cómo sobrevivir a la humillación de tener que pagar por existir. Me fui a casa y me quedé mirando mis paredes como si fueran un recordatorio de lo poco que te protege el hogar cuando tu nombre se vuelve tóxico. Durante semanas, traté de hacer lo que se supone que una persona hace, rearmarse. Mandé currículums a otros sectores, a consultoras, a empresas pequeñas que no tuvieran mi corporación como rival directo. Pero la realidad es que el sector financiero es un pueblo chico con edificios altos. Mi nombre ya tenía etiqueta. Caso de filtración, fraude, demanda, palabras que viajan más rápido que tu talento. Me contestaban educadamente que habían avanzado con otros candidatos. A veces ni contestaban. Una vez, un reclutador me llamó solo para decirme, con una voz incómoda, que mi perfil era interesante, pero complicado. Esa palabra me perseguía como sombra, complicado. Como si yo fuera un objeto defectuoso. La peor parte era ver cómo el mundo seguía celebrando a Luis. Un día me llegó, por pura crueldad algorítmica, una publicación interna compartida por alguien que todavía tenía mi número. Era una foto de Luis en un escenario corporativo, con traje perfecto, recibiendo un reconocimiento. La descripción hablaba de su integridad, de su valentía al denunciar incluso a su propia pareja. Mi propia pareja. Lo decían como si yo fuera un tumor que él estirpó para salvar al organismo. Y la gente aplaudía. Comentaban corazones, orgullo, ejemplo, como si el dolor ajeno fuera un costo aceptable por una cultura corporativa de fantasía. Poco después supe que lo ascendieron a director de riesgo global. No porque yo lo buscara, sino porque en este mundo las noticias malas te encuentran para recordarte que no eres la protagonista. Luis escaló justo con la historia que me destruyó. Yo me imaginaba a los directivos diciendo que era el candidato ideal porque demostró que no se deja corromper ni por amor. Amor. Qué palabra tan convenientemente usada cuando sirve para vender una imagen. Porque conmigo, el amor no tuvo espacio, solo tuvo utilidad. Para él, denunciarme fue una demostración. Para mí, fue un entierro. Con la deuda encima, empecé a desprenderme de cosas como quien se arranca pedazos. Vendí ropa que todavía olía a mi vida anterior, vendí un reloj que Luis me regaló en un aniversario, vendí muebles pequeños para cubrir pagos mínimos que se sentían como insulto. Cada transacción era una humillación silenciosa, porque yo no estaba vendiendo objetos, estaba vendiendo estatus. Y sin estatus, yo me sentía invisible. Me di cuenta de que, en el fondo, mi identidad siempre estuvo amarrada a esa validación externa, a esa sensación de yo pertenezco a los que mandan. Y ahora, no pertenecía a nada. Ni a la empresa, ni al sector, ni a una relación, ni siquiera a una versión decente de mí. La ironía más cruel llegó cuando escuché, por un contacto indirecto, lo que pasó con la empresa competidora. El puesto mejor que me habían prometido quedó vacante después del escándalo, porque el hombre con el que yo lo engañé se convirtió en un riesgo también. Resulta que mi caída no lo protegió, lo contaminó. La competidora necesitaba lavarse la cara ante clientes e inversionistas. Y en ese mundo, lavarse la cara no significa arrepentirse, significa contratar al que tiene mejor detergente reputacional. ¿A quién contrataron? A la firma vinculada a Luis, a su área, a su influencia. Una consultoría para limpiar imagen, gestionar riesgo, demostrar cero tolerancia. El mismo discurso que me aplastó, ahora vendido como servicio premium. Cuando me lo contaron, al principio pensé que era un rumor diseñado para torturarme. Pero luego empezó a encajar con esa lógica asquerosa del mercado, la moral se terceriza. Y entonces entendí la ironía final, la que te hace reír con ganas de llorar. Luis, con su ascenso y su posición, terminó siendo indirectamente el jefe del hombre con el que yo lo engañé.
No un jefe de oficina con escritorio al lado, sino un jefe de influencia, de supervisión externa, de poder real. El amante que me bloqueó por miedo ahora tenía que rendir cuentas a la estructura que Luis comandaba. Y yo, que me creía estratega, quedé fuera del tablero, mirando desde el suelo como mis dos mundos se alineaban sin mí. Eso me enfermó de una manera distinta. No era celos, no era amor, no era tristeza romántica. Era la sensación de que el universo me estaba humillando con precisión quirúrgica. Porque yo quería ese puesto, yo quería ese salto, yo quería esa vida. Y al final, el salto lo dio Luis. El puesto quedó como un cadáver vacío, y el hombre que me prometía futuro terminó obedeciendo a la sombra de mi ex. Me quedé pensando en la primera vez que yo pensé que Luis era un hombre que no se rompe. No se rompió. Se reforzó con mis pedazos. Empecé a tener fantasías feas, no de venganza real, sino de desahogo mental. Me imaginaba apareciendo en algún evento, impecable, y obligando a Luis a mirarme. Me imaginaba diciéndole en la cara que su integridad era una performance, que su ascenso estaba construido sobre el cuerpo de alguien que lo amó a su manera. Me imaginaba al amante tragándose su soberbia cuando veía el nombre de Luis en los reportes. Pero esas fantasías se deshacían rápido cuando miraba mi cuenta bancaria y veía la realidad. Yo no tenía recursos para venganza, solo para sobrevivir. Lo que sí hice fue lo único que podía. Intenté reconstruir mi narrativa interna para no colapsar. Me dije que yo fui castigada por ser demasiado ambiciosa en un mundo que solo tolera la ambición cuando viene de los correctos. Me dije que Luis me traicionó primero, que su secretismo me empujó, que si él hubiera sido transparente yo no habría explotado. Me dije que el amante era un cobarde y que los cobardes siempre se salvan porque no sienten vergüenza. Me repetí todo eso porque, si aceptaba que esto fue consecuencia directa de mis decisiones, me quedaba sin nada para sostenerme. Y yo puedo perder trabajo, puedo perder dinero, puedo perder reputación, pero no puedo perder la idea de que yo tuve razones. Sin embargo, la vida no te deja vivir solo de razones. Un día recibí una notificación formal de cobro con términos que no entendía del todo, y tuve que llamar a un número donde me trataron como si yo fuera una deuda, no una persona. Esa llamada me dejó con la garganta apretada y la cabeza dando vueltas. Salí a caminar por la ciudad sin rumbo, como si el movimiento pudiera despegarme del peso. Y mientras caminaba, vi a gente entrando y saliendo de oficinas con sus credenciales colgando, ese símbolo pequeño de pertenencia. Me dio una rabia casi física. Yo debería estar ahí. Yo era buena en eso. Yo nací para esos pasillos. Esa noche, volví a revisar el bloqueo del amante, como si fuera un hábito autodestructivo. Seguía bloqueada. Me reí sola, porque claro que sí. Él no iba a arriesgar su vida por mí, nunca lo hizo. Y lo peor es que Luis, con su ascenso y su integridad, tampoco iba a sentir remordimiento. Él iba a dormir con la conciencia limpia, mientras yo contaba cuotas. Esa simetría fue lo último que me terminó de romper por dentro. Entender que en este mundo, el que se presenta como moral siempre gana, aunque la moral sea solo una narrativa bien vendida. Cerré esos 6 meses con una certeza amarga. Yo ya no tenía el lujo de imaginarme como la mujer que controla. Ahora era la mujer controlada por un sistema, por un juicio, por una deuda, por una reputación destruida. Y aún así, incluso desde ese lugar, yo sentía algo ardiendo, una especie de obstinación peligrosa. No porque yo fuera buena, sino porque yo no tolero ser el final triste de una historia ajena. Si Luis cree que mi historia se termina con su ascenso y mi inhabilitación, está cometiendo el mismo error que cometen todos los hombres que se creen intocables, subestimar lo que hace una mujer cuando ya no le queda nada que perder. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el final es poesía, querías subir con espionaje y terminaste inhabilitada y endeudada. Y encima te sigues llamando, castigada por ambiciosa, como si hubieras sido Juana de Arco corporativa. No te castigaron por querer crecer, te castigaron por filtrar información y usar la tarjeta de tu novio para hoteles con tu amante. Y lo mejor es que el amante, el gran ejecutivo, te bloqueó y ahora tiene que rendir cuentas ante la firma de Luis. Te usaron, te tiraron y todavía estás intentando venderte como víctima del sistema. No eres víctima, eres consecuencia. Respuesta de la OP, qué fácil es regodearse cuando no eres tú quien está cargando una deuda impagable y una etiqueta pegada en la frente. Ustedes aman la palabra, consecuencia, porque suena moral, como si el mundo funcionara con justicia pura, y no con intereses, conveniencias y ejemplos públicos. Yo no niego que tomé decisiones arriesgadas, lo que niego es que el castigo tenga proporción humana, porque aquí no se trató de corregir, se trató de destruir. Y sí, me inhabilitaron, sí, me endeudaron, pero no porque yo fuera la única que movía piezas, me sacrificaron para que otros parezcan limpios. Si eso a ustedes les parece poesía, entonces lo que les falta no es ética, es empatía. Usuario anónimo 2 dice,
Empatía dice la mujer que usó a su novio como recurso, se acostó con un rival, confesó en público y luego escribió cartitas para activar culpa. Sigues hablando de proporción humana, cuando tú jamás tuviste proporción humana con Luis. Lo humillaste, lo traicionaste y encima querías que él te protegiera. Luis no es intocable, solo fue coherente, denunció una fuga. Y el sistema te aplastó porque tú te paraste debajo del tren y te quedaste ahí, mirando el drama. Tu obstinación peligrosa, suena más a amenaza de loca que a dignidad. Respuesta de la OP, mira, tú quieres que yo me arrodille y diga que soy una monstruo para que tu mundo tenga un final ordenado y moral, pero no te voy a dar ese gusto. Luis no fue coherente, Luis fue conveniente. Usó el momento perfecto para construirse una carrera con mi caída, y si eso te parece admirable, allá tú con tus estándares de humano. Yo no lo humillé, él eligió sentirse humillado en vez de hablar, eligió ser juez en vez de pareja, eligió convertir una relación en evidencia. Y mi obstinación no es una amenaza vacía, es una realidad. Cuando te quitan identidad, trabajo y futuro, lo único que te queda es pelear por no ser borrada. Si eso te incomoda, perfecto, porque mi vida no está diseñada para hacerte sentir cómodo.